que es esta parte de entender cómo funcionan las células cardíacas y cómo funciona el sistema de conducción, ¿no? En términos completos. Es decir, desde las partes y características del sistema de conducción, pero también el potencial de acción transmembrana de la célula cardíaca, que de nuevo creo yo son de los temas un poquito más complejos, ¿no? Esta parte de cómo funciona la célula cardíaca lo vamos a tratar de resumir un poco y lo vamos a retomar también de manera muy específica en la clase de insuficiencia cardíaca para que no se nos vaya olvidando y podamos ir relacionando la información, ¿vale? Pero en términos generales, la célula cardíaca o las células cardíacas, ¿no? Los miocardiocitos, tienen diferentes características y diferentes funciones, ¿bien? Son cinco las principales, que tienen su nombre etimológico y que tienen su nombre, pues prácticamente sinónimo en español, como nosotros lo conocemos, de manera más sencilla, y un significado, obviamente, ¿no? Entonces, esta célula muscular tiene la función del batmotropismo, ¿listo? El batmotropismo es conocido, su sinónimo en español, como bien lo mencionamos ahorita, por excitabilidad, ¿listo? Entonces, una célula es excitable. ¿Y qué significa que sea excitable? Ah, pues bueno, que es una célula que tiene la capacidad para generar estímulos que modifiquen el potencial de acción de esa misma célula. Entonces, son células que pueden generar su propio estímulo para que pueda generarse una conducción eléctrica, ¿no? Que es la siguiente capacidad o propiedad de las células cardíacas, que es justo la de conductibilidad, que también es conocida como dromotropismo. Entonces, aquí arriba yo genero mi estímulo y yo necesito de otra propiedad para poderlo conducir, literalmente. Aquí lo genero y aquí lo conduzco, ¿vale? Y tenemos una tercera que se refiere a esta parte de el estímulo eléctrico propiamente, ¿no? Que es el cronotropismo, que ese es muy fácil, ¿verdad? En etimologías. Cronos, sabemos que es el padre tiempo, ¿no? Según la mitología griega, y cronos específicamente, pues es tiempo, ¿bien? Entonces, cronotropismo se refiere a automatismo en su sinónimo en español y significa que es la capacidad de la célula cardíaca de contraerse con mayor o menor frecuencia. Entonces, en términos muy sencillos y muy rápidos, es las veces en las que la célula puede generar su propio estímulo y lo puede conducir. ¿Listo? Por minuto en este caso. Entonces, tenemos una célula que tiene la capacidad de generar su propio estímulo, de poderlo conducir y de hacerlo una cantidad de veces establecida. ¿Bien? Que después se va a reflejar en otras dos propiedades que ya no son eléctricas, sino son mecánicas. ¿Vale? Entonces, la respuesta es mecánica. El estímulo, de nuevo, todo esto es eléctrico, pero la respuesta de las siguientes dos propiedades es mecánica. Y la primera se llama inotropismo, ¿bien? Que su sinónimo es contractilidad, básicamente es cuando el corazón realiza la contracción. Las células cardíacas realizan contracción. ¿Cómo lo conocemos de manera mecánica? Como sístole, ¿cierto? Hacen sístole. ¿Bien? Y después, la última se llama lusitropismo, o hay bibliografía que lo llama lusotropismo. Ambos términos están bien descritos, ¿listo? Y significan lo mismo. Lusi o lusotropismo es relajación, ¿listo? Eh, De nuevo, es diástole prácticamente, ¿no? Capacidad de que las células regresen a su polaridad inicial y se relajen de ese estímulo, que hagan diástole, que se vuelvan a dilatar, digámoslo así de alguna manera, ¿vale? Entonces, antes, hace unos 25 o 30 años, nos quedábamos en términos generales, ¿no? Siempre con cuatro propiedades de la célula cardíaca, pero a partir de hace unos 35 años, 30 años, listo, nos empiezan a meter este último término, que es muy importante y no dejarlo de fuera, porque así como el corazón tiene la posibilidad de contraerse, de hacer sístole, también tiene la capacidad de hacer diástole, que se identificó como una activación celular extra, en este caso con un nombre de lusitropismo o lusotropismo, ¿vale? Entonces estas son las 5 propiedades de la célula cardíaca. Puedo generar mi estímulo, puedo conducirlo las veces que sea necesario, ¿no? Idealmente en un adulto de 60 a 100 veces por minuto, ¿listo? Para que se contraiga el músculo cardíaco y después se relaje. Y cada vez que pase eso, cada vez que haya un estímulo, cada vez que yo genere una excitabilidad y lo conduzca y pase otra vez por el cronotropismo, se va a contraer,
o hacer sístole y diástole en mi corazón las veces que sean necesarias. Es o propiedades que funcionan entre sí, ¿listo? Y que las células del corazón afortunadamente tienen para poder sobrevivir. Estas células, en su gran mayoría, sobre todo las primeras tres, se encuentran en el sitio anatómico fantasma, digámoslo así, del sistema de conducción eléctrico. Porque en realidad cuando hacemos cortes de un corazón es un poquito difícil poder identificar exactamente en dónde se encuentra el nodo sinusal, el nodo AB, los haces internodales y toda esta parte. ¿Bien? O sea, en realidad en vivo es muy difícil. De manera microscópica, pues hay ciertas determinantes, cierta coloración de las células que se modifican un poquito y que eso es lo que se hace alusión de que entonces ahí se encuentra el sistema de conducción, pero no es que sea 100% establecido, porque para poder ver el sistema de conducción, pues necesitamos abrir el corazón, y es decir, mantenerlo en paro cardiorrespiratorio. Pues si lo abrimos mientras está con vida, en teoría, la persona, pues igual se va a morir, ¿no? Igual va a dejar de latir. Entonces, es un poquito complicado en ese aspecto, pero se piensa que en esas zonas microscópicas es donde se encuentra el sistema de conducción. No tengo imágenes ahorita disponibles a la mano, pero vamos a buscar unas para que la próxima sesión empecemos con eso. ¿Listo? Para que vean ahí unas imágenes de las diferentes tinciones microscópicas, vaya, con ya visualización de microscopio y demás, para que más o menos veamos esta parte y quede un poquito claro. Bien. Bueno, además tenemos un potencial de acción transmembrana. Bien. Y dijimos que la célula es capaz de producir su propio estímulo, de conducirlo, de una cierta cantidad de veces para que se genere sístole y diástole. Pero no solamente dependen de eso, dependen de un potencial de acción transmembrana que intercambia iones, aniones y cationes, que generan que generan polaridades distintas, positivas y negativas. Estas polaridades, positivas y negativas, ¿listo? Traen repercusiones a nivel de la pared celular, a nivel de estos miocardiocitos, y van a permitir que funcionen más rápido, que se estimulen más rápido, que se exciten más rápido, que conduzcan más rápido, que generen una conducción y una estimulación tantas veces por minuto, y que después de esto también tengan las repercusiones en sístole y diástole. ¿Listo? Entonces, no solamente es un estímulo eléctrico, sino también involucra polaridades, que es más como magnético, ¿no? O electromagnético, digámoslo así, ya hablando de términos químicos, ¿no? Pero este potencial de acción cuenta con 5 fases, de la fase 0, la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. 5 fases, ¿listo? En las cuales esas 5 fases pues están bien representadas por diversas actividades. ¿Vale? La fase 1, como bien dice esta tablita, es una fase de aceleración rápida y despolarización. Entonces aquí va a pasar un estímulo directo de grandes cantidades de sodio, ¿listo? Que van a estimular el receptor de sodio en la célula muscular. Entonces se va a activar, se va a abrir ese receptor y va a permitir que entre el sodio de manera rápida, ¿listo? Y brusca hacia adentro de la célula, cambiando la polaridad inicial. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ya les voy a explicar muy bien a qué me refiero. Después de eso, tendremos una repolarización inicial, en donde vamos a tener vaya, el sodio que entró rápidamente va a mandar una segunda señalización dentro de la célula que va a activar a un segundo receptor de sodio, pero ahora le llamamos canal lento de sodio. Entonces se va a cerrar el canal rápido, se va a abrir el canal lento, sigue entrando sodio, pero ya en menor cantidad. Entonces, en ese momento va a haber un pequeño descenso en el voltaje, ¿no? Entró de golpe y de repente se limita a entrar poco a poco, el voltaje comienza a disminuir otra vez. ¿Listo? Pero en ese mismo momento se activa también de una manera secundaria el canal de calcio. Entonces, en ese momento, el canal de calcio se activa para que comience a entrar calcio hacia adentro de la célula y el canal de potasio comience a activarse, pero para el contrario, para que el potasio salga de la célula. ¿Listo? Eso es muy importante. En ese momento, cuando
empieza a entrar el calcio y comienza a salir el potasio y se empieza a equilibrar esta parte de las polaridades, tenemos la fase 2, que es la de meseta, ¿listo? Donde prácticamente se equilibran y no cambia la polaridad, ¿no? Una meseta es como una línea, ¿no? Tenemos una subida, una bajada y después tenemos una línea recta y después continuamos con una bajada subida. Esa línea recta es la meseta, ¿no? Esta fase 2, donde casi no va a haber intercambio de polaridades de manera muy específica y el potasio en cuanto a cantidad que sale se va a empezar a suplir por la cantidad de calcio que va a entrar. Llega la fase 3 en donde termina de salir el potasio, ¿listo? El calcio hace su función específica que es generar la contracción, el metabolismo celular, en este caso del miocardiocito, que es la contracción, ¿listo? Y vamos a requerir ahora, en la fase 4, de un proceso mecánico externo, bien, a las polaridades. ¿Qué vamos a requerir? De la famosa bomba sodio-potasio, y yo le voy a poner aquí un apellido, ATP-ASA, ¿listo? Bomba sodio-potasio ATP-ASA. Y esa bomba sodio-potasio ATP-ASA yo la voy a requerir para que por medio de la energía, porque contiene una enzima, ¿no? ATP-ASA, recuerda que la terminación ASA, ASA es de enzimas, entonces esa va a degradar al ATP y lo va a convertir en adenosín monofosfato cíclico, que es una molécula altamente energética y va a permitir que yo vuelva a ingresar, bueno, no yo, sino mi cuerpo, en términos generales, vuelva a ingresar el potasio dentro de la célula y saque al sodio y al calcio que no se requieren dentro. ¿Listo? Y se regrese de nuevo a una polaridad igual. Comencemos otra vez en la fase 0, 1, 2, 3, 4 y otra vez. Y continuamente las veces que sean necesarias. ¿Listo? Y eso va a pasar en todo momento mientras mi corazón esté latiendo. Va a cambiar la velocidad y demás, pues depende de mi frecuencia cardíaca. ¿Listo? O sea, hay límites en cuanto a durabilidad del potencial de acción. ¿Listo? Pero también es bien importante eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo taquicardia, pues va a ser mucho más rápido, si yo tengo bradicardia va a ser mucho más lento, lo cual también me puede traer problemas. Ahorita lo vamos a visualizar. ¿Listo? Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva y este es un videíto. ¿Listo? Me gusta mucho, es un videíto, la verdad, ya súper viejito, ¿no? Y a mí me lo enseñaron cuando estaba todavía en la universidad, ¿no? Y por ahí íbamos, no me acuerdo si en séptimo semestre, en sexto o séptimo semestre, ¿no? Digo, yo no tenía así semestres específicos, pero tenía módulos, ¿no? Era un poquito diferente, pero para que más o menos me entiendan a qué nivel, ¿no? De la universidad. Este videito lo compartieron unos compañeros que estaban dando una clase de un infarto de miocardio y estaban explicando más o menos cómo funcionaba el potencial de acción. Entonces, este videito, vamos a poner mucha atención. Esto que se encuentra aquí arriba, este cuadrito de diferentes tonalidades de como color salmón, ¿no? Tiene polaridad positiva afuera y polaridad negativa dentro, ¿no? Donde nos dice iguales se repelen y diferentes se atraen, ¿no? En cuanto a magnetismo, se habla, ¿no? Entonces esto es importante porque se mantienen atraídos entre sí y eso es lo que facilita esta parte de las activaciones de los receptores. ¿Listo? Esto mismo es esto que se encuentra aquí chiquito, donde tenemos la K adentro, que es el potasio, y calcio y sodio fuera, ¿listo? De la célula. Y tenemos dos líneas también, una que es la línea A, que igual es como de color salmón, ¿no? Y una línea B, que es de color amarillo. Ustedes ahí lo están viendo, ¿listo? Pues aquí abajo tenemos lo mismo, pero más grande, sería el mismo esquemita, donde la línea más oscura pues representa la pared celular y ya la línea más clara o el color más claro representa el interior de la célula. ¿Listo? En donde, pues bueno, vamos a tener sodio, ¿no? Que va a ser de color azul, el calcio en este caso va a ser la línea de color rojo, que ya entra aquí con el sodio en conjunto, el potasio va a ser con la línea verde, pero va de adentro hacia afuera, y después la bomba iónica, la bomba sodio-potasio ATPasa, pues es esta última como de color amarillito, listo, que se va a activar ante la respuesta que vamos a ir viendo en la producción de las líneas, ¿listo? Otra cosa, la línea color salmón o la naranja va a representar al potencial de acción transmembrana y la línea amarilla o la línea B va a representar al electrocardiograma.
Más o menos para que nos demos una idea de cómo es que funciona esto. Pues vamos a reproducirlo primero y lo vamos a ir explicando posteriormente. Bien, pongan atención. Vean cómo se activa la fase cero, empieza a entrar sodio hacia dentro de la célula, ¿listo? Ahí se detiene, canal rápido, se activan los canales lentos junto con el calcio, aparece la fase de meseta, que es pequeñita, ¿no? No dura muchísimo, y comienza a salir el potasio, ¿no? De adentro hacia afuera de la célula, ¿listo? Fase 4, ay, perdón. Y en la fase 4, ¿no? De manera muy específica, en la fase 4, ahorita lo vamos a ver, aparece aquí como em, una ruedita que gira y es cuando se activa el movimiento de la bomba iónica. Sería la fase 4 del potencial de acción transmembrana. Ahí está, ¿vieron? Y regresa la imagen de la célula, aquí la chiquita, a lo mismo, ¿no? Potasio dentro, sodio y calcio fuera, con las mismas polaridades. Bien, entonces vamos a detenerlo aquí, ya que está todo bien establecido. De nuevo, vamos a empezar, ¿vale? Estamos aquí en una polaridad, digamos, neutra, y viene un estímulo. El estímulo es para la activación de los canales de sodio. Habíamos platicado, los canales rápidos de sodio. Entonces, se activan los canales rápidos de sodio, ¿listo? Y empieza a entrar sodio de manera súbita y rápida dentro de la célula, lo cual va a condicionar que la polaridad cambie. Aquí no tenemos los valores en este videíto, pero estábamos en una polaridad acá abajo, en esta línea recta, de menos 90 milivolts. Menos 90 milivolts es la polaridad de la célula. Recuerda que era una polaridad negativa, ¿no? Dentro de la célula. Y está, ¿bien? Menos 90 milivolts. Cuando entra de golpe y de manera súbita el sodio, ¿listo? Pasamos a la fase cero y se eleva el esquema, ¿cierto? Y entonces pasamos de menos 90 a más 30 milivolts. Se empieza a cambiar la polaridad interior de la célula, ¿cierto? Pasa de negativo a positivo. Y entonces, más 30, oye otra vez, más 30 milivolts. ¿Bien? Más 30 milivolts. Fase uno, se cierran, ¿no? Entonces, en este caso, los canales rápidos de sodio y se abren los canales lentos de sodio y los de calcio. Se empieza a entrar, ahora sí, ¿dónde está? Aquí, empieza a entrar el calcio y el sodio, ¿no? Adentro de la célula y empiezan a cambiar la polaridad por completo, ¿listo? Hasta que, pues obviamente, comienza a haber una repercusión en la pared celular y de nuevo, químicamente, electroquímicamente hablando, se vuelve a poner la polaridad, digamos, neutra, para que entonces llegue la meseta, donde dijimos que de la mitad afuera son positivos y negativos y la mitad adentro también, ¿no? La mitad son negativos y la mitad son positivos. En ese momento se activan los canales de potasio y en la fase 3 termina por salir el potasio de manera súbita y constante de la célula. Sale el potasio, ¿listo? Cambia de nuevo la polaridad, afuera se vuelve positivo otra vez y adentro negativo, ¿listo? Y regresa la polaridad a menos 90 milivolts. En ese momento, para que comience otro estímulo, yo necesito de la bomba sodio-potasio ATPasa, de la famosa bomba iónica, para que se active, se fosforile el ATP, ¿listo? Y con ese proceso energético yo regrese el potasio adentro de la célula y al sodio y al calcio fuera de la misma. Y otra vez, y se va a volver a repetir, y se va a volver a repetir, y se va a volver a repetir las veces que sea necesario. En el electrocardiograma, ¿qué representa este esquema? El QRS y la onda T, que básicamente estamos hablando de la despolarización ventricular y la repolarización ventricular, sístole y diástole ventricular, ¿vale? Es el famoso potencial de acción transmembrana. Ahora, otra cosa que no viene aquí además de los valores, voy a hacer una línea ahí, me va a quedar medio chueca, pero espero que no me quede tanto, ¿vale? Entonces voy a hacer una línea aquí divisoria. ¿Listo? Y voy a poner aquí unas siglas, ¿vale? Periodo refractario relativo, ¿vale? Y después acá, del 3 al final, se llama periodo refractario absoluto.
¿Listo? Así es otra de las partes del potencial de acción transmembrana. El periodo refractario relativo se refiere, em, no, perdón, es al revés. Sí, ya me estoy yo equivocando también. Antes de que continúe, ya noté mi error, es al revés. ¿Listo? Periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Así en ese orden. ¿Listo? Aquí es absoluto y aquí es el relativo. Bien, ¿por qué? Si existiera, porque puede llegar a pasar en muchas personas, ¿no? En realidad, no solamente en aquellos que sí se ve en el electrocardiograma como tal, pero si existiera algún estímulo externo por otra célula que recibió un proceso excitable, ¿no? Y quiso conducir su estímulo y demás, pero ese estímulo, digamos, viaja durante la fase 0, 1 o 2, ¿listo? Puede caer aquí arriba, ¿bien? Puede caer aquí arriba, digamos, y se repele, y se regresa el estímulo hacia otro lugar, ¿vale? Pero si el estímulo cae justo aquí, y donde dice esa línea última, ¿vale? Hay una respuesta negativa en el paciente. Y ahí es donde aparecen las famosas extrasístoles ventriculares. En este caso, ¿no? En específico, extrasístoles ventriculares, que son latidos prematuros. ¿Pero por qué? Porque este periodo refractario relativo, ¿listo? Permite que un estímulo que caiga en esta zona pueda generar un estímulo secundario en el propio trazo electrocardiográfico. ¿Cómo lo vemos? Como extrasístoles ventriculares, en este caso en específico. ¿Bien? Pero lo más grave es que, bueno, que cayera de aquí hasta acá, ¿no? Incluso puede caer un poquito más adelante, antes de la fase cero siguiente. ¿Bien? Pero si cae específicamente aquí, a la mitad de la onda T en específico, eso se llama fenómeno R sobre T. ¿Bien? R sobre T. Y ese fenómeno R sobre T nos puede llevar a taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y es la preocupación. Entonces, entre más tiempo tarde el, estos periodos, ¿no? Tanto del potencial de acción como la frecuencia cardíaca esté más lenta, etcétera, más grande será el apartado del periodo refractario relativo, más espacio va a tener, ¿listo? Y por lo tanto, más posibilidades caben de que el estímulo caiga en esa zona y se genere una arritmia letal, ¿listo? Lo mismo pasa cuando es mucho más lento, perdón, cuando es mucho más rápida la frecuencia cardíaca. Ya dije lo lento, cuando es mucho más rápida la frecuencia cardíaca, ¿listo? Pasa lo mismo. Se reduce el periodo refractario absoluto y queda más o menos del mismo tamaño el periodo refractario relativo, lo cual también puede condicionar a este fenómeno R sobre T y generar complicaciones, arritmias letales literalmente, ¿no? O sea, taquiventri, fibrilación ventricular y si mal nos va, pues incluso hasta asistolia, ¿no? En algunos casos. Entonces, es importante tenerlo allí en consideración. Por eso es importante entender la fisiología cardíaca y cardiovascular, cómo funciona, por qué funciona, no solamente es uno separado del otro, es un conjunto, no es una unidad en total. Entonces, esto es importante. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí vemos todos los potencial de acción transmembrana que existen en las diferentes zonas del corazón. ¿Vale? Entonces, no solamente existe el que vimos hace rato, que es el último, ¿no? El que está hasta abajo en esta imagen, sino hay un potencial de acción transmembrana del nodo sinusal, hay un potencial de acción transmembrana del músculo atrial o auricular, hay uno del nodo AB, uno del haz de His, uno de las ramas del haz de His, de las fibras de Purkinje, que ya se va pareciendo al que acabamos de ver, y el que acabamos de ver que se refiere al músculo ventricular. Ya electrocardiográficamente hablando, pues ya podemos ir identificando los colores, ¿no? Del ritmo sinusal, pues es la primera parte, una parte muy pequeñita de la onda P, ¿no? Después, el músculo auricular, pues es prácticamente la primera mitad de la onda P, la segunda mitad de la onda P es del nodo AB, ¿cierto? Después, el haz de His representa parte del segmento PR junto con las ramas derecha e izquierda, ¿listo? Y las fibras de Purkinje aparecen justo cuando se va a generar el QRS.
Y entonces a partir del QRS ya tenemos el músculo ventricular, que es lo que nosotros acabamos de visualizar en el video y que es el potencial de acción transmembrana más importante en realidad, ¿cierto? Porque el electrocardiograma de una persona, su trazo electrocardiográfico, pudiera no tener onda P y no hay ningún problema. Mientras haya QRS, el paciente está vivo. El problema es que haya ondas P y no haya QRS. No haya muy pocos QRS. Ahí sí vamos a tener repercusiones ya bien establecidas. Entonces, es importante que lo tengamos allí en consideración, ¿vale? Para que estemos todos, pues, con este conocimiento. Quienes están en Facebook, igual si hay alguna duda, alguna pregunta o comentario, saben que lo pueden realizar, ¿listo? Y con muchísimo gusto también les contestamos. Bien, entonces, lo que les decía, es bien importante tener esto en consideración, ¿no? O sea, cada parte va a tener su potencial de acción transneural. Y ya que estamos en esta imagen, pues vamos a platicar de lo que nos atañe, ¿no? De esta imagen, que es el sistema de conducción. El sistema de conducción eléctrico del corazón consta de dos nodos, un haz de His, las fibras de Purkinje, ¿bien? En términos muy generales. El primer nodo es el nodo sinusal. Eh, es el nodo sinusal, ¿bien? Después, ese nodo sinusal que anatómicamente nos han descrito que se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior, ¿listo? Hacia la aurícula derecha, ahí está el nodo sinusal, tiene tres haces internodales. Un haz anterior, que es este que se encuentra aquí donde está mi cursor ahorita, ¿bien? Un haz medio, ¿listo? Y un haz posterior. Y que el haz posterior se bifurca, ¿no? Uno que viaja hacia el nodo AB y el otro que viaja, o la otra parte que viaja hacia la aurícula izquierda, para que sea estimulado. ¿Listo? Entonces tenemos un nodo sinusal que va a generar su estímulo y que lo va a transportar, lo va a trasladar, lo va a conducir por estos haces internodales para que se cumpla una función. ¿Cuál es la función? Que la aurícula genere contracción. ¿Listo? Muy importante. Después vamos hacia el nodo auriculoventricular y a mí siempre me gusta hacer esta alegoría. A lo mejor muchos ya lo habrán escuchado en alguna sesión que hayan estado aquí o en algún otro momento, pero el nodo AB es como si nosotros fuéramos en un carro y estuviéramos en una autopista federal, de esas que tienen casetas, y entonces llegamos a la caseta y nos tenemos que detener. Ya sea que tengamos el famoso tag, ¿no? Esa tarjetita que con la cámara hace un cobro directo y podemos pasar, o que tengamos que pagar directamente en la caseta, ¿no? Ya con quien nos cobre en ese momento, ¿no? Entonces pagamos como sea, pero ya nos detuvimos un poquito. Entonces pasan unos segunditos, se alza la plumilla y puedes volver a pasar en tu carro, ¿cierto? Entonces lo mismo es aquí en el nodo AB. El estímulo se genera acá, supongamos que el nodo sinusal es tu casa, ¿listo? Y tú vas a tomar una de las carreteras o de las autopistas, ¿listo? Cualquiera de las tres de los haces internodales, y vas a llegar al nodo AB. Pero en el nodo AB va a haber un retraso fisiológico, ¿listo? Y ese retraso fisiológico va a hacer que las aurículas terminen de contraerse, ¿bien? Para que los ventrículos terminen de llenarse de sangre y que cuando las aurículas comiencen a relajarse, los ventrículos hagan su contracción. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que los ventrículos terminan de llenarse, se abre la plumilla, digámoslo así, para que vuelva a pasar el estímulo, ¿no? En este caso. Y pase ese estímulo y regrese y retome la misma velocidad que traía al inicio. Entonces pasa el estímulo y pasa hacia la derecha y pasa hacia la izquierda, respectivamente, estimula las cámaras. Ahora hacen contracción estas y las aurículas ya se están llenando de sangre, ¿vale? Entonces, es un proceso que ocurre justo para eso, ¿no? Es un retraso fisiológico y es lo que nos ayuda a lo que les decía hace ratito, que las aurículas se contraen primero mientras los ventrículos hacen diástole y cuando los ventrículos hacen sístole, las aurículas hacen diástole.
¿Listo? Ese pequeño retraso fisiológico que vimos en los GIFs y demás que se mueven en diferente tiempo es lo que nos permite que el corazón tenga una función adecuada. ¿Listo? Y eso lo da el nodo auriculoventricular, ¿vale? Entonces, es muy, muy importante. Después dijimos haz de His, que es esta como colita que se ve aquí de color naranja, ¿no? Eh, y después, cuando entra en contacto, en esta imagen creo que aquí es una de las que un poquito más o menos le falló a Jan Etter, porque se ha demostrado, ¿no? En términos muy generales, que el nodo AB se encuentra dos terceras partes del nodo AB, de este puntito amarillo, se encuentran en la aurícula derecha y una tercera parte ya está en el ventrículo derecho. O sea, en realidad el nodo AB se encuentra aquí entre la válvula de cuspide, ¿vale? Bueno, el haz de His nace hacia el septum interventricular y conforme desciende un poquito se divide. Se divide en la rama derecha y la rama izquierda. Dijimos que la rama derecha pasaba por la banda moderadora, que es esto que se ve aquí. Bien, ¿no? Es la trabécula septo marginal, ¿listo? O banda moderadora. Entonces pasa por ahí la rama derecha de las de His y se crean las ramas de Purkinje, ¿no? Las fibras de Purkinje. Bien, lo mismo del lado izquierdo, rama izquierda, y conforme va descendiendo, pues nacen las fibras de Purkinje. Bien, hay bibliografía que te dice que ahora ya se llama sistema His-Purkinje. Está bien, no hay ningún problema, así también lo podemos conocer. ¿Listo? Y bueno, ya después de esa conexión va directamente hacia las células musculares, ¿no? De los ventrículos, y por eso es que vemos el potencial de acción final, ¿no? Entonces, bien importante tenerlo en consideración. Ahora, ¿cuál es la frecuencia cardíaca de cada uno de estos? Porque me parece que no lo pusimos en diapositivo. Eh, bien, del nodo sinusal, ¿listo? Del nodo sinusal es de 60 en un adulto, ¿bien? De 60 a 100 latidos por minuto. Pero si no, déjeme, lo anoto desde mi otro dispositivo para que no se vea tan chusco, porque aquí lo estoy haciendo con el mouse, ¿verdad? Y se ve ahí medio raro. Entonces, vamos a hacer la anotación. Me parece que sí nos va a salir a todos, ¿no? En este caso, déjenme escogemos un colorcito que se vaya a ver. Em, Espérame tantito que se vea. Sí, me parece que ahí se visualiza un poquito en la pantalla, ¿no? Entonces déjenme, hacemos la borración y una línea más gruesa y dijimos que esta va a ser de 60 a 100 latidos por minuto, ¿vale? De 60 a 100 latidos por minuto en el adulto, el nodo sinusal. Después, el nodo aurículo-ventricular, ¿listo? Va a ser de 40 en condiciones normales, ¿listo? De 40 a 60 latidos por minuto. Y después vamos a unir, antes separaban mucho, pero en la actualidad también los libros de fisiología y demás, cardiovasculares, ya nos dicen que el sistema se llama His-Purkinje, es decir, desde el haz de His hasta las fibras de Purkinje representa una frecuencia específica. Entonces vamos a hacer aquí una llavecita, ¿listo? Y esta va a ser desde los 30 hasta los 50 latidos por minuto, ¿listo? Ese era un 5, déjenmelo. 50 latidos por minuto. Bien. Y por último, el músculo ventricular nos va a dar una frecuencia de los 20 más o menos a los 30 latidos por minuto. Bien. En términos muy generales, nos puede dar menos, nos puede dar un poquito más, ¿no? Pero en términos así como generales de las referencias bibliográficas, de estos libros de Netter, de fisiología y demás, nos hablan de estas frecuencias. ¿Listo? Entonces, el sistema de conducción así está en el adulto. De nuevo, lo volvemos a repetir. ¿Bien? Y entonces, mientras siga funcionando lo último que es el músculo ventricular, con eso nosotros podemos seguir viviendo. ¿Listo? Pero sí es bien importante entender, pues, que puede haber alguna repercusión, ¿no? Pronto, o alguna repercusión ya de base, que fue un infarto, que hay una insuficiencia cardíaca, que hay alguna alteración así como específica. ¿Listo? Entonces, es bien importante tener eso en consideración.
¿vale? Vamos a adelantar un poquito y déjenme borro aquí de una vez esto. Listo, entonces aquí como pueden ver, déjenme también apago mi pantalla, mi cámara rápido. Con los GIFs siento que me blureo y que también eso hace que se enlentezca un poquito el GIF propiamente. Entonces, como les decía, este, como les decía, pues bueno, aquí está, ¿no? Prácticamente el estímulo, como lo podemos ver, aparece en el nodo sinusal, que sería esta zona de aquí. ¿Listo? Pasaría los tres puntitos verdes, pues representan a los internodales, se unen en el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda, ¿no? Y esto genera, pues obviamente de manera secundaria, los movimientos de contracción y relajación en el músculo cardíaco, que son muy importantes para que nosotros podamos mantener, ¿no? Aquí en este GIF que va un poquito más lento se ve un poquito mejor en cuanto a lo que me refiero, ¿no? Del tema. Entonces, se estimula, ¿no? Y las cavidades se van contrayendo poco a poco. Y eso ocurre, pues, en teoría, en un tiempo no mayor, ¿verdad? Según este tema, porque están relacionados,